Bueno, hoy vamos a ver la unidad 3 y para eso vamos a empezar con la definición de magma, ¿sí? Según Ridman, es una masa total o parcialmente fundida de silicatos con gases disueltos que ocurre en o debajo de la corteza cristalina de la Tierra y que es capaz de intruir como tal, ya sea en fisuras o erupcionando en la superficie donde se separa en lava y en gases volcánicos. Aunque normalmente consideramos a los magmas básicamente silicáticos, también hay que acordarse que hay otros tipos de magmas, ¿sí? Como las carbonatitas, que se forman cuando hay material rico en carbonatos, o aquellos magmas ricos en sulfuros o en óxidos de hierro. Una pequeña introducción a hipótesis sobre el origen de las rocas ígneas. Esas hipótesis han variado desde originalmente cuando se pensaba que cada tipo de roca ígnea había sido originada por un magma inicial de una composición química en particular, lo que implicaba que si hay alrededor de 150 tipos de rocas distintos, habría una cantidad similar de magmas diferentes. Pero bueno, los estudios avanzaron y se llegó hasta la suposición de que solo existían una o dos fuentes primarias a partir de las cuales se generarían todas las rocas ígneas tal cual la hemos venido viendo hasta la clase anterior. Vamos a empezar por definir lo que es un magma primario, ¿sí? Es aquel que produce por diferenciación magmática todos los miembros de una serie de rocas. Ya vamos a ver un poquito más adelante que diferenciación magmática son todos aquellos procesos que hacen que a partir de un magma primario homogéneo se separen fracciones para formar rocas de otras composiciones diferentes, pero siempre relacionadas entre sí. Un magma primario tiene la temperatura más alta de esa serie de rocas asociadas, tiene el menor contenido de sílices y álcalis y una alta relación de magnesio sobre magnesio y hierro, ¿sí? Eso nos remite seguramente a la serie de Bowen, ¿verdad? Y un magma primario también es aquel que, si yo sustraigo de ese magma primario los minerales esenciales y accesorios a medida que se vaya enfriando, las rocas que se van a formar a partir de ese magma van a ser diferentes, van a tener distintas composiciones a medida que este magma evolucione, es decir, se diferencie. Y generalmente los magmas básicos o máficos reúnen estas condiciones que acabo de enunciar. La primera tarea que les quiero pedir para el viernes que viene es que comparen estos conceptos que acabamos de explicar sobre magmas primarios con aquellos conceptos que expresa Winter sobre magmas primarios, ¿sí? Bueno, ustedes saben que la mayoría de los petrólogos que en la actualidad coincidimos en que hay tres tipos de material original para la generación de magmas en tres ambientes distintos. Algo ya vimos la clase anterior, ¿se acuerdan? Había dos grandes grupos de rocas, las alcalinas y las subalcalinas a su vez se dividían en calcoalcalinas y toleíticas. Bueno, el primero, la primera fuente posible era ese magma basáltico, sería el material peridotítico que constituye el manto, aquellas lersolitas, ¿sí? Que daban lugar a las dorsales mesociánicas con principalmente basaltos, basaltos toleíticos y en la zona de arco de islas los basaltos alcalinos. Una segunda fuente corresponde a zonas de subducción, donde esta corteza oceánica es subductada bajo corteza continental y allí se produce una fusión parcial con formación de magmas de composición andesítica o dacítica, probablemente contaminados con este material cortical. Y el tercer tipo se produce en una corteza engrosada por fusión parcial de esa corteza por un proceso que se llama anatexis, que ya vamos a trabajar con ello un poquito más adelante, y que da lugar a magmas de composición ácida, y estos del continente son los que están relacionados con las composiciones calcoalcalinas que habíamos mencionado antes. Los magmas tienen distintas propiedades que son las que controlan el ascenso a través del litósfera. Ellas son composición química, temperatura, viscosidad y densidad.
Vamos a ver un poquitito algunas características principales de cada una de ellas. La composición química. Ustedes saben que si hacen un análisis químico de una roca ígnea, van a tener un listado de óxidos en las que combinan los distintos elementos que se analizan y se los combina con el oxígeno. Pero saben también, desde Mine para acá, que en realidad los cristales están, sobre todo los silicatos por supuesto, están conformados por un tetraedro, ¿sí? Un tetraedro silicático donde está el silicio en el medio y 4 oxígenos en coordinación con él. Cada uno de estos tetraedros se unen a otros mediante distintos cationes, dando lugares a la formación de las estructuras cristalinas de los minerales. Una cosa importante que podemos tener aquí en consideración es que, por ejemplo, la sílice se presenta en rocas ígneas entre un 35 y un 75%, que da lugar a una subdivisión, a una clasificación en base al contenido de sílice que se denomina índice de saturación en sílice. La segunda tarea que les quiero pedir para el viernes es que me digan, averigüen cuáles son esos distintos rangos en los que se clasifican las rocas ígneas de acuerdo al contenido de sílice. Luego tenemos el contenido de alúmina, que está presente entre un 12 y un 18% generalmente, raramente excede el 20%, ¿sí? Hierro, magnesio y calcio generalmente se los agrupa por las similitudes químicas que tienen entre ellos. Están en su conjunto presentes entre un 20 y un 30% en las rocas, sobre todo en los términos intermedios. Y a medida que aumenta la cantidad de sílice, es decir, que esa roca evoluciona, puede llegar a tener valores de 5%, por ejemplo, son comunes en riolitas. El sodio, valores entre 2,5 y 4, y se incrementa a medida que aumenta el contenido de sílice, ¿sí? Y potasio varía entre 0,5 y 5, también se incrementa con el contenido de sílice, y valores del 6% ya son raros y se da en rocas peralcalinas llamadas yoyonitas. Un párrafo sobre temperatura de un magma. ¿A qué nos referimos cuando decimos o cuando hablamos sobre la temperatura de un magma? Bueno, en este diagrama de temperatura-composición vemos la ya conocida curva de líquidos y de sólidos. Por arriba es puro líquido, por abajo es puro sólido, y en el medio están en equilibrio cristales y líquido. La temperatura de un magma es la temperatura que se alcanza cuando ese magma al enfriarse toca la curva de líquidos, ¿sí? Es decir, cuando todavía no se ha formado ningún cristal. Acá hay algunos valores para que tengamos más o menos una idea de entre qué valores se produce el enfriamiento de los magmas, y varían entre aproximadamente 700 grados en magmas graníticos hasta 1200 grados en los magmas basálticos, ¿sí? Aquí tienen algunos valores que pueden servir para comparar. Densidad. La densidad, ya vamos a ver a medida que avancemos en las clases, que tienen una estrecha relación con el ascenso y emplazamiento y con el desarrollo de algunas estructuras internas de esos cuerpos ígneos. Y una salvedad: no es lo mismo la densidad de un magma, es decir, de un líquido que tiene cristales en suspensión, que tiene gas y además una fase líquida, que la densidad de un líquido, aunque tenga la misma composición, pero obtenida por fusión, ¿sí? Recuerden ustedes que la mayoría de las densidades han sido obtenidas sobre líquidos silicáticos por encima de su temperatura de cristalización, ¿sí? Entonces varían un poquito. No es que sea significativo el valor, pero es importante reconocer este tema.
Aquí pueden ver ustedes los valores promedios de magmas ácidos, por ahí de 2,4 gramos por centímetro cúbico y varía hasta 2,9 en magmas básicos. Estos valores son obtenidos por Turner para granitos entre 2,62 y 2,67 y la del Gabbro de 2,7 a 3,3. Y quiero que comparemos esos valores con los de estos minerales. Por ejemplo, supongamos que tienen un olivino con una densidad de 3,2 y que está inmerso en un líquido básico de composición de Gabbro. Tiene 2,7, 2,8 por ejemplo. Entonces, obviamente, este cristal, al ser más pesado que el líquido, va a ir al fondo de la cámara magmática, va a producir acumulaciones de olivinos que dan lugar a las dunitas, que son rocas formadas principalmente por olivino y que se llaman genéricamente cumulatos porque se produce precisamente por acumulación. Lo mismo pasa con los feldespatoides, en cuanto a que tienen una densidad mucho más baja que la media del granito. Entonces lo que hace es flotar, sobrenadar ese magma y produce acumulaciones en el techo de la cámara magmática. ¿Sí? Bueno, sobre viscosidad. Viscosidad, ustedes saben, es la medida de la resistencia a fluir de cualquier sustancia fluida. ¿Sí? Depende de la presión, de la temperatura, de la composición y obviamente es inversa a la fluidez. Acá en este gráfico está representado ese fluido y vemos que la viscosidad es definida por la relación entre el esfuerzo aplicado a esa capa y la deformación permanente que sufre al ser sometida a un esfuerzo. Bueno, algunos detalles a tener en cuenta. La viscosidad depende del grado de polimerización, que a su vez depende del contenido de sílice. ¿Se acuerdan? Hemos visto este gráfico antes. Es un mineral que está constituido por los tetraedros de sílice y oxígeno, de silicatos, y unidos por distintos cationes. Cuando hay agua en este sistema, el agua entra en lugar de esos otros cationes, rompe las estructuras de los cristalinas de esos silicatos y se produce un aumento en la fluidalidad, una disminución en la viscosidad. Además del agua, silicio, aluminio y potasio aumentan la viscosidad, mientras que calcio, hierro y magnesio lo disminuyen. ¿Sí? Eso es claramente notable porque magmas básicos donde el calcio, hierro y magnesio, como los basaltos, tienen una gran fluidez, como por ejemplo los flujos volcánicos de tipo basálticos de Hawái, por ejemplo. ¿Sí? Mientras que los más silicáticos son mucho más viscosos que estos. Un tema, bueno, otra cosita. Los magmas básicos y ácidos con alto contenido de volátiles, ¿sí?, tienen baja viscosidad, mientras que los magmas ácidos con bajo contenido de volátiles tienen una viscosidad alta. Y en esto hagamos un pequeño ejercicio. Si tenemos un granito en profundidad, quiere decir que tiene alto contenido de volátiles y que están contenidos por la gran presión litostática que ejerce sobre ese granito. Entonces, hay muchos volátiles contenidos. Entonces, esos granitos son fluidos y pueden moverse fácilmente. ¿Y hasta cuándo lo hacen? Hasta que llega un momento en su ascenso que empiezan a perder gases porque la presión interna de los fluidos es superior a la presión litostática. Entonces se hacen más viscosos, les cuesta mucho más avanzar y terminan estancándose. ¿Sí? Bueno, acá vemos algunos valores como para que tengan idea de qué estamos hablando. Por ejemplo, un basalto tipo Hawái tiene una densidad de 4,5, miren, por 10 a la 4 poises. ¿Sí? Mientras que un magma riolítico, como el del volcán Hekla en Islandia, fíjense, tiene de 10 a la 5 a 10 a la 7, ¿sí? Mucho más viscoso. Y acá miren también la diferencia. Entre un granito anhidro a 800 grados tiene 10 a la menos 12, mientras que un basalto fundido tiene, no a la menos 12, 10 a la 12,
mientras que un basalto fundido tiene 10 a la 2 o 10 a la 3. ¿Sí? Esa enorme diferencia relacionada con la composición. Estos tres diagramas, donde ven viscosidad en las ordenadas y relacionadas con el contenido de sílice y con la temperatura, es otro de los puntos que quiero que averigüen para nuestra próxima reunión del viernes. ¿Sí? En el Winter está muy bien explicadito y quiero que el viernes conversemos sobre ellos. ¿Sí? Los fluidos pueden dividirse o clasificarse en fluidos newtonianos, fluido tipo Bingham y fluidos pseudoplásticos. ¿Sí? Un fluido newtoniano, es como el agua, por ejemplo, en el que, bueno, podemos ver acá, es esfuerzo versus deformación. La línea del fluido newtoniano quiere decir, a 45 grados, quiere decir que es proporcional el esfuerzo a la deformación. Cuanto mayor es el esfuerzo, mayor es la deformación. ¿Sí? Un fluido tipo Bingham, fíjense que tiene la misma pendiente, ¿sí? Es decir, tiene un aumento proporcional entre esfuerzo y deformación. Pero, miren aquí, hay un campo que hay que alcanzar, un esfuerzo que hay que producir sobre la roca antes, o sobre ese fluido, antes de que se llegue a un valor crítico cuando empieza a deformarse. ¿Sí? Todo este campo quiere decir que yo estoy aplicando esfuerzo, y ese fluido no se deforma hasta alcanzar un punto, ese valor crítico, a partir de los cuales se comporta proporcionalmente. Y acá intermedio está los fluidos pseudoplásticos que tienen partículas sólidas en suspensión que no guardan relación lineal entre esfuerzo y deformación. Este no nos interesa, pero sí vamos a hacer algunas consideraciones entre newtoniano y Bingham, porque en los estudios experimentales que se hicieron, se vio que cuando la temperatura es baja, es decir, cuando ese fluido newtoniano o cuando ese fluido está a temperaturas que recién empiezan a cristalizar. No, perdón, esto no es así. El fluido newtoniano es el que describe a un magma cuando estamos a altas temperaturas, ¿sí? Cuando todavía está prácticamente sin cristales formados. Pero a medida que empiezan a formarse los cristales y alcanzamos el 50%, ese magma comienza a comportarse como un fluido Bingham, ¿sí? Y finalmente, cuando tenemos que ya ese magma tiene mayor a un 50% de cristales, ya hay un 60, un 70%, ya hay muy poquito líquido, esos cristales o ese magma muy cristalizado tiene dos posibilidades. Si es sometido a esfuerzos de corta duración, ese magma se comporta elásticamente y cuando cesa la deformación vuelve al estado inicial. Mientras que si el esfuerzo es de larga duración, se forma o se deforma frágilmente y la ruptura permanece aún después que terminó el esfuerzo. En esta diapositiva, por favor, corrijan acá, esto es a altas temperaturas cuando todavía tenemos muy poquitos cristales formados. Unas consideraciones sobre el tiempo requerido para la cristalización, ¿sí? La velocidad de enfriamiento de un cuerpo intrusivo depende de la profundidad de emplazamiento, del tamaño del cuerpo, de la forma, del contenido de agua y del gradiente de temperatura, ¿sí? Profundidad se refiere a que cuanto mayor profundidad está, la roca de caja también está a alta temperatura, entonces el delta de T, la diferencia entre ese magma y su roca de alrededor, que la contiene, es muy poquita, es muy bajita, entonces
demora mucho más en enfriarse que si ese mismo magma está en niveles superiores de la corteza, donde hay mucha menor temperatura, entonces la pérdida de calor por convección es mucho más rápida. ¿Sí? El tamaño del cuerpo está claro. Cuanto mayor sea el tamaño, mayor es la cantidad de calor y va a demorar más en enfriarse. Forma del cuerpo se refiere a que no es lo mismo un cuerpo tabular, que se va a enfriar mucho más rápidamente, que un cuerpo globoso. El contenido de agua, ya hemos visto, o vamos a ver un poquito más adelante, cómo se relaciona ese contenido de agua y cómo influye en la velocidad de cristalización. Y el gradiente de temperatura relacionado con la profundidad de emplazamiento se refiere al gradiente geotérmico, por supuesto. En los contactos, un plutón granítico tiene 500-550 grados y un plutón básico un poquito mayor. Y para que tengamos como referencia valores de enfriamiento de magmas, algunos datos. Por ejemplo, una lámina de basalto de 200 metros de potencia que tiene 1050 grados y se emplaza en una roca que varía de 25 a 50 grados, va a demorar 800 años en enfriarse. ¿Sí? Estos son unos valores establecidos por experimentos de la década del 60. Si esa lámina de basalto en lugar de 200 tiene 700 metros de potencia, en vez de 800 va a demorar 9000 años en enfriarse. Y si no es un basalto, sino es una lámina de un magma ácido de 2000 metros y que está a 800 grados, emplazado a una profundidad mayor, digamos con una roca de caja que tiene alrededor de 100 grados centígrados, va a demorar 64.000 años en enfriarse. Y un dato, que el batolito del sur de California, emplazado a 6 kilómetros de profundidad, se calcula que demoró 1 millón de años en enfriarse. Un apartado que vamos a ver ahora, cuál es la importancia de los volátiles en ese proceso de enfriamiento de un magma. El comportamiento de los magmas que se enfrían en o cerca de la superficie depende de los volátiles, como vamos a ver ahora. Si tenemos un magma que pierde los volátiles, ese magma se va a elevar la temperatura de cristalización de la fase silicática, acelerando y produciendo un enfriamiento rápido. Mientras que su permanencia, aún en pequeñas cantidades, baja el punto de cristalización, aumentando el tiempo de enfriamiento. Acá hice esta pequeña tablita, suponiendo un magma que cristaliza, temperaturas de un magma que van de 900 hasta los 600 grados, hipotéticamente. Entonces, un magma normal, digamos, o para tomar un punto de partida, a 900 grados está líquido, a 800 sigue líquido, a 700 cristaliza y ya continúa su proceso de cristalización por debajo. ¿Qué pasa si, como en este caso, hay una pérdida de volátiles, un magma sin volátiles? Dice que se eleva la temperatura de cristalización. Entonces, a 900 está líquido, pero ahora, como se elevó el punto de cristalización, empieza a cristalizar en 800 grados. ¿Sí? En este momento que empieza a cristalizarse, cuando se forman los cristales, que es un proceso endotérmico, que adquieren, que incorporan calor, ¿de dónde sale ese calor? Del magma, del líquido magmático. Entonces, empiezan a formarse cristales, el magma pierde rápidamente temperatura y se produce un rápido enfriamiento, como dice acá. ¿Sí? A partir de ahí sigue ya cristalizando cada vez más. Ahora, si es que ese magma continúa teniendo volátiles, cuando esté en 900 está líquido, pero dice que baja el punto de cristalización. Entonces en 800 sigue líquido, en 700 sigue el líquido, y en mi ejemplo, recién en 600 grados va a cristalizar. Entonces, fíjense, de todo el tiempo que pasó para que ese magma se enfríe de 900 a 600 grados, fue un tiempo que prolongó el tiempo de enfriamiento, ¿sí? Y como se mantuvo líquido, pudo ascender más en la corteza, fue más móvil, porque durante todo este tiempo permaneció en estado líquido, ¿sí?
Bueno, rápidamente veamos el rol del agua en el comportamiento magmático. Y acá me disculparán que hay que es mucho texto, pero quiero que tengan de dónde estudiarlo bien clarito. Ya hemos visto que el agua disuelta produce la despolimerización del fundido y con ello reduce la viscosidad, incrementa los procesos de difusión, es decir, se refiere a esas pequeñas burbujitas que circulan en el magma y llevando por absorción elementos de un lugar a otro de la cámara magmática, baja temperatura de cristalización como vimos en el ejemplito anterior, y produce la expansión en cuerpos de magma someros, es lo que genera el vulcanismo explosivo de esos magmas con alto contenido de volátiles, que cuando llegan a un lugar en la superficie y lo pierden, lo hacen generalmente, esa pérdida de volátiles, de grandes cantidades de volátiles, generan ese volcanismo explosivo. También el agua estabiliza las fases cristalinas, hidratadas como micas y anfíboles, y cuando se pierde, obviamente, destruye esos mismos minerales. En sistemas subsólidos, es decir, por debajo de la curva del sólidos, cuando ya está solidificado, promueve la alteración y el reemplazo de minerales, como por ejemplo los feldespatos, ¿sí? Que se alteran arcillas y amitas. ¿Sí? Caolinitas y sericitas se producen en estas condiciones en un magma que tenía agua en estados subsólidos. Y también produce ebullición retrógrada, que es la que permite la separación de soluciones acuosas en sistemas plutónicos. Son los que producen las vesículas, pegmatitas, las venas de cuarzo. Yo no voy a avanzar mucho en esto porque es otro de los temas que quiero que busquen en la bibliografía y me lo cuenten en la próxima clase. Busquen ebullición retrógrada relacionada, por supuesto, a los procesos de magmatismo y de procesos de enfriamiento de la cámara magmática. Bueno, hay una clasecita particular para esto que vamos a hacer más adelante, pero ahora, como para cerrar este tema, tenemos que ver cómo es que el magma asciende a través del manto y la corteza. Obviamente, densidad y viscosidad son las propiedades de ese magma que son muy importantes en ese ascenso, desde el lugar que se forma hasta donde se emplaza. En niveles profundos, donde el manto tiene un comportamiento dúctil, aquella famosa gelatina de Bruno y Nale, el magma que se forma aquí en profundidad asciende por un proceso que se llama ballooning o diapirismo. Simplemente cambia de lugar un volumen de menor densidad, haciéndose espacio y ocupando un espacio, un volumen arriba, dejando que descienda este material dúctil del manto, gelatinoso diríamos, hacia lugares más profundos. Entonces, simplemente por densidad van ascendiendo. Ahora, esto lo puedo hacer siempre y cuando ese material sea dúctil. Y ello no ocurre en la corteza. Cuando ese magma asciende hasta niveles cercanos a la corteza, que ya es mucho más frágil, entonces tienen que producirse ese ascenso por otros factores, por otros procesos. Típicamente el flujo a través de fracturas y stopping, o también lo verán en la bibliografía como Mayor stopping. ¿En qué consiste? El magma caliente asciende, se pone en contacto con ese material frágil de la corteza, lo calienta, lo fractura, lo fragmenta, esos fragmentos caen dentro de ese manto que asciende, y en esos huecos que quedan en la corteza recién fracturada, asciende el magma, ocupa ese lugar y sigue calentando lugares más cerca de la superficie, produciendo otros bloques que van a dejar otro hueco vacío para así seguir ascendiendo, ¿sí? Esto ocurre cuando el material que lo contiene es frágil, como en niveles más superiores de la corteza. Y el otro tema muy importante de la clase de hoy es el de diferenciación magmática. Cuando nosotros hablamos de magma, un punto fundamental es aquel cuando hablamos la clase pasada sobre cómo se origina el manto.
Y otro crucial es, una vez que se ha originado y se desplaza, cómo a partir de ese magma original, primario, de ese material dersolítico del manto, cómo se hace para obtener todas las series de rocas ígneas que podemos encontrar en la corteza. Bueno, todo eso se produce por lo que se conoce como diferenciación magmática, y de allí la importancia de este tema. Se define como diferenciación magmática cualquier proceso mediante el cual el magma es capaz de diversificarse y producir un magma o una roca de composición diferente, ¿sí? Esa diferenciación implica dos cositas. Por un lado, que a medida que evoluciona, a medida que ese magma se va diferenciando, se crean nuevas fases composicionales, fases de composición diferentes, una o más, a medida que se produce esa evolución del magma en respuesta a cambios de presión, temperatura y composición que van creciendo mientras tiene lugar esta diferenciación. Y además, esas fases que se van generando tienen que preservarse, digamos, se forma por diferenciación magmática un magma diferenciado, diferente al primario, pero después ese nuevo magma ahora se va a comportar como el magma original para la siguiente separación de un magma más evolucionado, ¿sí? Entonces, esas nuevas fases tienen que preservarse y evolucionar como sistemas separados a aquel original. Y quiero introducir ahora este concepto de cristalización fraccionada, ¿sí? Dentro de la diferenciación magmática, como vamos a ver en la diapositiva que sigue, la cristalización fraccionada es un proceso físico por el cual las distintas porciones de ese magma se separan mecánicamente, ¿sí? Ya vamos a aclarar un poquito esto. Si digo que las rocas originalmente sólidas están sujetas a diferenciación, producen líquidos cuya composición varía con el aumento de la cantidad del fundido, estoy hablando de fusión parcial, ¿sí? Tengo una roca sólida que se funde diferencialmente y eso va a producir líquidos cuya composición va a ir variando de acuerdo a cuanto mayor sea la cantidad que voy fundiendo, ¿sí? En general, digamos que los fundidos extraídos en estadios tempranos de fusión son más ricos en componentes de baja temperatura. Y los productos de fusión más avanzada producen líquidos con mayores proporciones de componentes más refractarios, ¿sí? Otra vez, Bowen. Si tenemos una roca sólida y se empieza a fundir, obviamente lo que primero se va a fundir van a ser los minerales de más baja temperatura, cuarzo, feldespatos, minerales alcalinos. Y los últimos, piroxenos, olivinos, ¿sí? Que si estamos hablando al revés, de que un fundido empieza a cristalizar, obviamente vamos a hacer el camino inverso. Los primeros que van a cristalizar son los de mayor temperatura, olivinos, piroxenos, y los últimos, los álcalis y el cuarzo. Un temita o un concepto que estuvo dando vueltas desde hace rato es el de fusión parcial, ¿sí? Entonces es hora de definirlo. La fusión parcial se define como la separación de un líquido a partir del residuo sólido parcialmente fundido por un proceso de diferenciación. Eso está relacionado con la división y separación de los componentes químicos y que va a producir una cierta variedad de fusiones o de líquidos fundidos a partir de una sola fuente, ¿sí? Es decir, tenemos una roca sólida, comienza a formarse un líquido, a separarse el líquido por un proceso de diferenciación que implica la división y separación de esos componentes químicos a medida que va evolucionando esa fusión parcial, ¿sí? Aquí es importante mencionar que la viscosidad es un factor importante en los procesos de diferenciación, una vez que se ha producido una red continua. Ustedes se acordarán en la primera clase cuando en una exposición contaban los chicos que en una fusión parcial, allí en el manto, las primeras gotitas de líquido se formaban en los intersticios entre los cristales.
Cuando esas gotitas se conectan entre sí, se interconectan y forman una red continua, comienza el proceso de extracción de ese material y es lo que se conoce como fusión parcial, ¿sí? Obviamente, los fundidos ácidos de alta viscosidad se van a extraer con menor facilidad que aquellos más básicos, ¿sí? Y la separación de líquidos se produce por efectos de las densidades, ya que el líquido busca ascender y escapar de ese residuo cristalino, ese magma que se está formando a una cierta profundidad con una cierta presión. Una vez que se forma, trata de ascender para escapar de esa zona de alta presión. Ese proceso se conoce como filtrado por presión o compactación. Y la verdad es que en realidad en ese sistema cristal líquido es como si se exprimiera una esponja, ¿sí? Por eso esta imagen. Hay distintos tipos de fusión parcial, ¿sí? Wilson en 1991 definió lo que es la fusión en equilibrio o batch melting, la fusión fraccionada o fusión Rayleigh y la fusión crítica. Este es otro de los trabajitos que quiero que ustedes investiguen para el viernes y me digan cuál es la diferencia, qué caracteriza a cada una de estas fusiones. ¿Sí? Bueno, este cuadrito es un esquema de la diferenciación magmática. Vemos que hay una diferenciación magmática en sentido estricto que se refiere a la separación de fases líquidas, y estos son los procesos que ahora vamos a ver algunas características de cada uno de ellos, mientras que la cristalización fraccionada, como dije, está dentro de los procesos de diferenciación magmática, pero aquí ya hay cristales formados. Bueno, ¿cuáles son los procesos de la diferenciación magmática? Por un lado está la gravedad, ¿sí? En magma completamente líquido se puede producir el hundimiento de iones, de moléculas líquidas de mayor peso por la acción de la gravedad, ¿sí? Ahora, un magma líquido homogéneo, cuando se enfría, se puede separar en fracciones líquidas inmiscibles, y así se explican, por ejemplo, líquidos sulfurosos que se producen por separación a partir de un magma silicático básico, o que magmas alcalinos ricos en dióxido de carbono dan lugar a la formación de dos fracciones, una rica en sílice y álcalis y otra rica en carbonatos, ¿sí? Las famosas carbonatitas. O un magma toleítico rico en hierro puede producir por inmiscibilidad de fracciones líquidas un magma rico en sílice por un lado y otro rico en hierro por otro. El desarrollo de gradientes de composición dentro del magma también se produce o se puede producir por influencia del agua disuelta, ¿sí? El agua que está circulando en ese magma puede en esa circulación llevar cationes a distintos sectores de la cámara y producir o participar en esa diferenciación magmática. Procesos de difusión y convección, ¿sí? Si tenemos a una determinada temperatura sólidos que están disueltos en equilibrio unos con otros, pero de pronto ese equilibrio se rompe y esos elementos se van a desplazar hacia sectores más fríos, por ejemplo, de esa cámara magmática. Y la transferencia gaseosa o acuosa, relacionadas con corrientes gaseosas o acuosas precisamente, que atraviesan la cámara magmática y que actúan como colectores, como vehículos de constituyentes más volátiles. Y hablando particularmente de cristalización fraccionada, que ya miren desde Harker, desde qué época, y Bauer más tarde, concluyen que la cristalización fraccionada es el principal proceso de diferenciación. Nos ayudemos con este gráfico. Desde que se forma, se funde parte del manto, asciende por diapirismo, por ballooning, hasta un lugar donde la densidad de la corteza es similar a la del magma, entonces deja de ascender, comienza a perder temperatura porque está en contacto con roca de caja fría y comienza la cristalización, ¿sí? Ahora, en ese momento que comienza la cristalización pueden darse
tres circunstancias. ¿Sí? Esos cristales, esos minerales que se forman, obviamente lo hacen tomando elementos de ese líquido, modificando entonces la composición de ese líquido, pero, como digo, pueden darse tres circunstancias. Primero, que aquellos cristales que se forman reaccionan con el líquido en el que están inmersos, se reequilibran y finalmente dan una roca resultante que tiene la misma composición que la roca original. ¿Sí? Puede darse una segunda situación en que la temperatura descienda rápidamente y no se llegue a alcanzar el equilibrio entre cristales y el líquido residual. Obviamente la roca resultante también va a tener la misma composición que ese fundido original, pero si nosotros observamos detenidamente vamos a ver que la matriz tiene una composición diferente al material original y que hay cristales soneados. Esos cristales soneados, vamos a avanzar en un par de clases, son indicios que ese cristal estaba inmerso en un líquido que no estaba en equilibrio, ¿sí? Se produjo alguna situación que lo sacó del equilibrio, que produjo desequilibrio entre el cristal y el líquido, entonces dio lugar a la formación de cristales soneados típicos en rocas volcánicas, van a ver placas soneadas, que están indicando un descenso brusco de temperatura. Sin embargo, si ustedes hacen un análisis químico de la roca, pueden tener una idea muy aproximada de la composición de ese fundido original. Pero hay una tercera posibilidad, que los cristales que se estén formando en esa cámara se separen y el líquido residual, el líquido que queda, siga evolucionando más adelante, pero ya habiendo dejado parte de su composición en esos cristales. Entonces, hay cristales que se quedan, por ejemplo, olivinos, en nuestro ejemplo de diapositivas atrás. Ese magma que queda puede seguir evolucionando, ascender en la corteza, enfriarse, luego nosotros sacamos una muestra, hacemos un análisis químico, pero esa composición que yo encuentre en ese análisis químico que acabo de hacer va a ser distinto al original, porque el original tenía esos cristales de olivino que ya quedaron en el camino. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las etapas de la cristalización fraccionada? Una etapa ortomagmática, que es la etapa principal, donde cristalizan prácticamente todos los silicatos. Más del 90% de la roca cristaliza en esta etapa ortomagmática, ¿sí? Desde el olivino hasta el cuarzo, siguiendo la serie de Bowen, y inclusive algunos minerales de importancia económica. Luego hay una etapa pegmatítica, donde hay un líquido residual, ese magma fue evolucionando, fue enriqueciéndose en volátiles y en fluidos, y así se infiltran en fracturas, tanto de las rocas ígneas como de las rocas encajonantes, y dan lugar a las pegmatitas, a las aplitas. Hay luego, posteriormente, una etapa neumatolítica, en que el material intersticial ya es gaseoso, ya todo lo que era líquido ya cristalizó y aún queda gas en ese magma. Entonces circula entre los poros y produce alteración de los cristales ya formados, ¿sí? Caolinita, sericita, son originados en esta etapa. Y luego una etapa hidrotermal, que es cuando ese vapor de agua se condensa, dando lugar a líquidos que pueden contener diversos minerales solubles y entre ellos algunos de importancia económica. Bueno, el último temita que quiero contarles es, ustedes han visto que hasta ahora todo lo que hemos hablado era un sistema cerrado, el magma que evolucionaba, pero no había pérdidas, excepto volátiles, pero no había pérdidas de elementos químicos o de material de ese sistema, permanecía cerrado. Pero ahora vamos a considerar los sistemas abiertos y en esto tenemos que ver, por un lado, la reacción con la roca de caja, alguna definición sobre rocas híbridas y el comportamiento de esa roca posteriormente a la solidificación, ¿sí? La reacción de la roca de caja se refiere a ese magma que está ascendiendo, bloques caen y al caer bloques fríos dentro de un magma de mayor temperatura, los asimila, los disuelve y pasa a formar parte del quimismo de ese magma. Obviamente,
esa incorporación hace que este material, este magma, se contamine por asimilación y ya diste en mayor o menor medida, pero desde aquel magma original, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de esquistos de enclaves de esquistos en el pabellón, ahí en Cumbres Calchaquíes. Ven que hay esos enclaves más o menos redondeados, hablaban de que hay una temperatura del magma bastante alta, porque si no estos serían bordes angulosos, pero en partes donde los enclaves, los cenolitos eran de menor tamaño, se disolvieron completamente. Entonces, si yo saco una muestra de algún lugar, voy a correr el riesgo y muy seguramente voy a tener una muestra de una roca contaminada, ¿sí? Este es algún otro ejemplo de la misma zona. Ven, por acá se ven algunas cositas muy delgaditas, pero si yo saco una muestra de acá, ese alto contenido de biotitas, por ejemplo, seguramente me van a dar un contenido alto de hierro o de magnesio en ese análisis químico que obtenga. ¿A qué se refiere con rocas híbridas? Ese término híbrido se aplica a rocas que son producto de la interacción de elementos de distinta naturaleza, ¿sí? Ya sea porque el magma original ha incorporado fragmentos de alguna roca, como el ejemplo que habíamos visto antes, o porque sean dos magmas que se han mezclado, ¿sí? Y ahí tenemos que hablar de dos procesos, el mixing y el mingling. Mingling o mezcla heterogénea tiene lugar cuando dos magmas de composición muy contrastada, por ejemplo félsico, magma riolítico, por ejemplo, se ponen en contacto con un magma diorítico, ¿sí? Uno muy rico en sílice y otro muy pobre en sílice. Se ponen en contacto con un flujo turbulento y entonces van a dar rocas parecidas a las que vemos en estas imágenes. Ustedes perfectamente pueden reconocer cuál es la parte básica y cuál es la parte ácida de cada uno de cada uno de sus sectores. Mixing, en cambio, se refiere a cuando tenemos dos líquidos que son más o menos parecidos. En ese caso, en el campo, yo no voy a encontrar diferencias, ¿sí? No va a haber un contraste tan grande como en el ejemplo que estábamos viendo anteriormente. Ahora, en el campo, como digo, no van a encontrar las diferencias, pero sí lo pueden hacer con la ayuda de la química. Este diagramita son diagramas tipo Harker, en los cuales se grafica el sílice versus cada uno de los óxidos, en porcentajes, en peso, por supuesto, y cada una de estas líneas fueron realizadas en base a distintos números de muestreo, por ejemplo, 10 muestras que hayan hecho. Si es que todas las muestras que han tomado en el campo, porque han sacado, por ejemplo, una muestra de un granito gris, en otro lado rosado, un grano más grueso, en otro más fino, uno con más biotitas y otro con más muscovita. Si es que todos esos granitos corresponden a una misma serie que se originaron por diferenciación magmática, como acabamos de ver, van a quedar más o menos alineados y puede trazarse unas rectas muy similares a estas, porque a medida que tomamos el calcio, a medida que la roca evoluciona, tiene cada vez menos calcio, o menos magnesio, o menos hierro, o más sodio, o más potasio, como se ven en estos gráficos. Pero ¿qué pasa si cuando ustedes van al laboratorio, hacen el análisis químico, les dan, por ejemplo, unas muestras de este tipo? Hay 3 muestras que se alejan de esa tendencia marcada anterior. Eso, una de las posibilidades es que haya una asimilación, de que haya una contaminación, de que haya una mezcla de magmas, algo que relaciona este tipo de mezclas de rocas con estas otras. O es común, por ejemplo, también que encuentren una acumulación, una agrupación de puntos que están separadas o alejadas o no forman parte de ese arreglo lineal, ¿sí? Entonces, procesos de mezcla de magmas o de asimilación saltarían inmediatamente en los análisis químicos. Obviamente el trabajo ahora es a la inversa. A partir de allí hay que volver a ver los cortes delgados de cada una de estas muestras para empezar a establecer algún posible motivo por el que se encuentren allí. Y no es raro que
tengamos que volver al campo y ver que, si las relaciones de campo entre cada una de estas muestras me dan alguna otra pista. Y finalmente, la alteración post-solidificación. Son todas aquellas alteraciones que producen con la roca ya sólida, en la que interviene agua subterránea, agua de mar y típicamente fluidos hidrotermales. ¿Y ellos qué hacen? Bueno, producen lixiviación, remoción de algunos componentes. Por ejemplo, muchas veces van a haber biotitas desferritizadas, son unas biotitas que están bastante claritas, por procesos de lixiviación. También oxidación de hierro, pasa de +2 a +3, o introducción de agua y dióxido de carbono para dar minerales hidratados y carbonatos, otra vez ericitas, calcitas, por ejemplo, como productos de alteración, se deben a estos procesos post-solidificación. Y también el aporte de álcalis, que pueden modificar la química final de esa roca. Bueno, con eso terminamos la clase.